Aquí estamos en Metrópolis en tiempo electoral. El tiempo electoral, tal como dispone la Ley Orgánica del Régimen Electoral 2023, exige determinados comportamientos. Ya ustedes conocen la restricción para el expendio de bebidas alcohólicas que se extiende hasta el lunes. También la veda para campaña, para publicidad política, para referirse a los temas políticos. Y hay que ser muy cuidadosos y muy cuidadosas con eso. Del mismo modo, no se pueden publicar sondeos ni resultados de las encuestas desde 8 días antes de las elecciones. De alguna manera se incumplen esas disposiciones, pero nosotros no podemos hacerlo. Por eso hemos querido traer un Metrópolis especial en tiempo electoral. Como siempre, agradeciendo, bueno, la permanencia de Metrópolis desde 1998 al grupo de comunicaciones López Olivier. Del mismo modo, reconocer a todo ese equipo que hace posible este programa. Si lo están viendo domingo, ya ustedes deben estar dirigiéndose a sus recintos electorales para ejercer un derecho y cumplir con un deber. Si es lunes, ya sabremos los resultados, porque desde hace mucho tiempo, el proceso electoral se organiza de la mejor manera posible. Las primeras elecciones, después de la tiranía, después del magnicidio, las primeras elecciones fueron en el año 1962, en diciembre. Lamentablemente, aquel ejercicio y aquel proceso absolutamente democrático, organizado por el Consejo de Estado y por una Junta Central Electoral presidida por un honorable don Emilio de los Santos, tuvo un traumático fin, ese despertar democrático con el golpe de Estado al gobierno presidido por don Juan Bosch. El partido ganador era en ese entonces el Partido Revolucionario Dominicano en esas elecciones. A partir de ahí se fueron celebrando procesos electorales con tropiezos, con dudas, con violencia, con irregularidades que no podemos mencionar ahora, pero finalmente, después de las elecciones del 90 y del 1994, poco a poco hemos reivindicado las garantías para preservar el derecho después que cumplamos con el deber. Votar es una obligación ciudadana. No, decimos obligación, pero aquí no está prevista el voto obligatorio, que quizás sea una manera de impedir algunas conductas en tiempo electoral. Nosotros, para cumplir, reitero, con las restricciones de la ley electoral, vamos a reproducir la participación de Liliana Rodríguez Álvarez y de Mari Mora en una conversación muy especial, muy importante, que sostuvimos para el canal de YouTube del Matutino Alternativo a propósito de la cultura del agotamiento. Ellas van a explicar de qué se trata la cultura del agotamiento y ustedes se van a ver retratados en esa reflexión que se hace primero desde el punto de vista de la psicología y luego desde el enfoque económico financiero. Así que les dejo con esa participación tan especial, recordándoles que estamos en un tiempo especial de Metrópolis debido a las restricciones establecidas en la Ley Orgánica del Régimen Electoral. Para el próximo Metrópolis ya hablaremos de cómo fue todo, felicitaremos, lamentaremos y así se hará. Y como siempre, repitiendo esta experiencia de cada semana en este canal y a través de Metrópolis, que ustedes pueden ver además sintonizando el canal de YouTube, tanto de MEC como el de Metrópolis, como el de Ready para Exportar y de Next. Así que, como siempre, la bienvenida y los saludos a Diana Mora Ramis, que es parte de este programa desde hace mucho tiempo. Adelante entonces, Smerly,
con la colaboración de Liliana Rodríguez Álvarez y de Mari Mora. Y vamos a aprender mucho, muchísimo, reitero, con sus reflexiones. El matutino alternativo con ustedes, con una conjunción que fue creada hace un año y ha resultado poderosa. Finanzas con café y el diván, psicología, economía, finanzas, cómo el bolsillo puede influir de alguna manera en el comportamiento y en el corazón. El escenario es de Mari Mora y de Liliana Rodríguez Álvarez. Saludos. Hola. ¿Quién comienza? Aquí no podemos hablar placer. ni que por edad, por género, por belleza, porque comenzaríamos las tres. Mira, cuando estábamos pensando en el tema, Liliana y yo, encontramos que esa cultura del agotamiento, que glosa también Schulhans en su famoso libro La Sociedad del Cansancio, era una de esas temáticas en las que tú ves la interacción profunda entre lo psicológico y lo económico. Y revisando las consecuencias que una estrategia que viene del sistema, pero que se apropia el individuo de ello. Y tú crees que tú eres el que te has convertido en una persona que apuesta por lo innovador y que pones al trabajo en un primer plano. Todo eso se exacerbó mucho más con la pandemia, mucho más que lo que el propio Schulhan vislumbraba. Y hoy nos encontramos los psicólogos, puedo hablar desde este lado, con apariciones de enfermedades cada vez más frecuentes, desde la famosa depresión, la ansiedad, hasta implicaciones que van también hacia lo físico, como una pésima calidad de sueño, un estrés crónico, un burnout o un síndrome del quemado. Y todo eso ocurre con el beneplácito de un individuo que se pliega sin darse cuenta que es un sistema hipercapitalista el que le está indicando que agotarse es igual a éxito y que el rendimiento exagerado de horas extras sin ningún tipo de control garantiza una productividad. Entonces nos encontramos con un individuo inmerso en un individualismo narcisista, como lo plantea el propio Schulhans, hiperinformado y hiperconectado, con lo cual esa trampa de la conexión 24/7 ha traído la sensación de que el ser humano también debe de estar activo y disponible y contestando 24/7. Entonces se trata de advertir cuáles son las consecuencias de ese nuevo formato, de esa nueva dinámica que se da en las sociedades urbanas, como Santo Domingo y Santiago, y qué consecuencias de desgaste generalizado causan, que al final yo creo que nos sale, como diría cualquier dominicano, más la sal que el chivo. Y en el aspecto suyo, Liliana, financiero, económico, ¿no es lo ideal estar conectado siempre? ¿No es lo ideal estar presto siempre por si me llega un proyecto, por si me llega una asesoría? Yo quiero rescatar, antes de responder esa pregunta, lo que decía Mari, que uno no se va dando cuenta, las personas no se van dando cuenta cuando van transitando a ese agotamiento crónico. Porque puede tener un agotamiento temporal, pero no, se van dando esos pasos, te van llevando a ese terreno y nadie se escapa de ese agotamiento por la forma que está estructurada la sociedad hoy en día. Una sociedad del consumo, una sociedad capitalista, donde el éxito justamente profesional en algunas sociedades prima y está por encima del bienestar personal. Y entonces, cuando la sociedad del consumo te va llevando a que la felicidad, el bienestar está en adquirir esa mercancía, en consumir eso que estoy viendo en las redes, entonces te lleva a un sobreendeudamiento y por tanto entonces a tener no un solo trabajo, sino 2 trabajos, a tener la presión de generar esos recursos para poder tener ese estilo de vida que estoy viendo que mis compañeros tienen o tal persona tiene. Entonces, hay ciertos aspectos que la sociedad va dictando, como por ejemplo el tema de la hiperactividad.
Y de ahí hay que estar conectado todo el tiempo, hay que estar todo el tiempo en una actividad y estamos casi en modo automático y no nos damos cuenta cuando vamos caminando o transitando a ese agotamiento. Porque yo creo que sobre todo los millennials, a mí me parece que están más entrampados, o sea, están metidos en esa trampa de la velocidad, de ir rápido en todo. De lo faster. De lo rápido, o sea, de que tengo que tener este trabajo, pero tengo que estar presente en esto otro, tengo que estar conectado, porque si no estoy conectado, entonces no me van a dar ese trabajo. Y de ahí también hay muchas diferencias y muchas reflexiones respecto a cuáles son las diferencias entre el acceso que pueden tener las mujeres y los hombres, porque las mujeres también, como tienen que conciliar la vida personal, dicen, bueno, si ella no va a estar conectada 24/7, no la tendré. Hay ciertos aspectos que dicta la sociedad de tema de hiperactividad, que habla Chulhan, que también invita a que las personas también se autoexploten, de que tú sientes que la sociedad te está demandando que tú tienes que estar activo permanentemente, y si no lo estás fallando, no tienes éxito. O sea, hay que repensar eso, porque lo conversábamos, Marillo, dentro de mi círculo hay personas que francamente en las conversaciones naturales me dicen, es que estoy agotada, y no solamente por lo laboral, es que transitas en la ciudad y te sientes agotada por el tránsito. Cuando uno compara ciertos elementos de la parte económica con la productividad justamente de otros países, ahí que tú dices, bueno, ¿cuál es la mirada que vamos a tener? Porque hay consecuencias económicas en ese agotamiento. Jessica realizó su sueño ecoturístico con la ayuda de Expo Fomenta Pymes Banreservas. Para ella trabajan Andresito y Julia, junto a otros habitantes de la zona. Los clientes de Jessica desean tanto aprender a surfear que Raquel llevó la escuelita que soñó a ser una hermosa realidad. Le pueden preguntar al piloto Luis Manuel, a quien le asignaron una nueva ruta de vuelo, o a Pilo, que ya sabe por dónde se le entra el agua al coco. Y Carmina hasta organiza una feria con los artesanos de la zona, en el parador que puso Virgilio. Luis Manuel, Pilo, Virgilio, Carmina, Raquel, Andrés, Julia y muchos otros se alegran porque Jessica acudió a Banreservas. Detrás de uno que avanza, hay muchos más echando hacia adelante. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Oye, que nadie elija por ti. Lo que te pone, lo que te quita, lo que tú oyes, lo que tú cantas, lo que tú subes, lo que tú bajas, lo que bailas, lo que te mueve, lo que tú bebes, lo que te come, lo que llora, lo que tú miras, lo que tú admiras, lo que tú sueñas, cómo te ríes, cómo te peinas o te desgreñas. Que nadie elija por ti. Lo que tú amas, lo que tú honras, lo que tú dices, tu destino, tu camino. Este 19 de mayo, que nadie elija por ti. Elige votar. Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo. Para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana. Trabajando por una estabilidad que se siente. Tenemos un propósito que marcará un antes y un después en la República Dominicana. Despachar la mercancía en 24 horas. Estamos equipándonos con los últimos avances tecnológicos. Es un gran reto, pero si unimos nuestras voluntades, podremos lograrlo. Esta iniciativa nos encaminará a ser el hub logístico de la región. Despacho en 24 horas. Juntos a tiempo. Dirección General de Aduanas.
trabajamos por el desarrollo integral de nuestros hogares. Nos esforzamos por llevar salud y educación verificando que las embarazadas y niños menores de 5 años del programa reciban sus chequeos médicos regulares, asegurando la asistencia escolar mínima del 80% para nuestros jóvenes. En Supérate, creamos un futuro para tu familia. Escuchando las dos visiones, se me ocurre hacer el contraste de los contrarios. Desde el lado económico, yo voy a decir, millennial, he obtenido lo que quiero. Ya tengo el patrimonio que he soñado, el proyecto que me he propuesto e incluso estoy formando mi familia. Desde el diván de Mari Mora, esa misma persona tan exitosa tomándose un trago el fin de semana con sus amigos, le va a decir lo que acaba de exponer Liliana: no puedo más. ¿Tiene recompensa ese no puedo más con lo que voy obteniendo en términos económicos y en prestancia social entre mis iguales? Aparentemente sí, porque esta es una cultura de la imagen también, es la cultura del agotamiento en pos de una imagen que vendemos en las redes sociales, ¿no? Mira, una cifra que daba la Organización Internacional del Trabajo, una cifra reciente, es que al año se calcula que 750,000 personas mueren como consecuencia de la explotación en el trabajo. Y no estamos hablando del riesgo del minero o del electricista que se sube a una escalera. Estamos hablando de ese muchacho y de ese ejecutivo, porque esto también coge a los cincuentones y a los sesentones. Aquí no se escapa nadie. En esa especie de hipódromo en el que todos nos sentimos orgullosos de decir que estamos agotados porque consideramos que estamos con ellos diciendo soy productivo, soy un producto interesante para un mercado que lo que quiere es prácticamente mi autodestrucción. Entonces, si miramos la cifra de qué tan caro te sale un empleado que va a empezar a debutar, aquí hay empresas, Carmen, y los psicólogos tenemos acceso a esas informaciones, que tienen a la plantilla directiva con enfermedades autoinmunes. Empresas a las que yo he dado capacitación donde nadie duerme bien. Y una serie de indicadores que quizás en los primeros 5 años no se va a notar, pero que a la vuelta de 10 años ya tú vas a tener que prescindir o que te van a subir la prima de los seguros que tienes contratado por el trabajo, porque el uso que se va a hacer del sistema de salud va a ser mayor. El nivel de concentración que tú vas a presentar con respecto a tu propio trabajo, la cantidad de errores que eres capaz de cometer precisamente porque no duermes bien, o porque no comes bien, el problema que hay incluso hasta con la productividad y las relaciones sexuales en matrimonios jóvenes y parejas jóvenes que te dicen que ese agotamiento les lleva a una inapetencia, a una especie de anedonia generalizada, nos está señalando que estamos en una trampa. Y mi invitación, y creo que también la de Liliana, es que ese sistema que lo está promoviendo debe de saber o reconocer que le está saliendo más caro. Sí, definitivamente. Tiene consecuencias económicas, no solamente desde el punto de vista de la productividad, que ahí igual voy a compartir unos datos, pero también el ausentismo laboral, producto de temas de salud, pueden ser salud mental, la ansiedad, de que también tengan enfermedades, algunos casos que se están viendo que es infartos ahora. Conflictos entre la gente. Sí, entonces eso también afecta a las empresas y a las instituciones, ese ausentismo laboral también. O sea que es una mirada que también las mismas entidades, o sea, las mismas empresas, deben de reflexionar al respecto. O sea, hasta qué punto ese agotamiento, horas tan largas y presiones, esos horarios laborales no restringidos, o sea, que cumplan con lo que está establecido, permite
que la empresa pueda desarrollarse. De hecho, la OIT habla de la productividad laboral de los países con mayor productividad laboral. Están, por ejemplo, Noruega, Dinamarca, entre ellos. Tienen productividad 4 o 5 veces mayores que la que hay en República Dominicana. Pero esos países han ido dando pasos para justamente hacer un equilibrio entre lo personal y lo laboral, garantizarle un sistema de cuidado a los niños, la educación también. Y lo que se ha visto es que eso ha promovido también la innovación y la creatividad. Una persona agotada no va a ser productiva, no va a ser innovadora, no va a ser creativa. Entonces, ¿hasta qué punto esta cultura del agotamiento va a hacer que podamos en un futuro seguir creciendo y siendo productivos? Aquí, de hecho, estadísticas también que se han compartido respecto a lo que representa el ingreso laboral, o sea, el ingreso del empleado respecto al PIB, y se ha reducido. De lo que era antes cerca del 27%, se ha bajado ya a un 23% en los últimos 4 o 5 años. Entonces, eso implica también que la participación del empleado en la creación de la riqueza está perdiendo valor. Lo que está aumentando es el capital, el factor capital es el que está más creciendo versus el bienestar del empleado. Y eso hay que reflexionar también como sociedad y que esté justamente dentro de los aspectos que hay que pensar desde la política pública y también las políticas de las empresas. Sí. Hay un aspecto, ahora que mencionas empresas, ¿tienen las empresas conciencia o interés en abordar ese tema? Y en segundo lugar, hay una paradoja cuando Liliana menciona los países nórdicos. Son países donde hay mayor compromiso con tu entorno, con la sociedad, con la crianza de los hijos, con el ambiente. Entonces, nosotros estamos como un poco distanciados de todo eso, pero sobre todo la conciencia en las empresas. Usted que tiene trabajo ahí. Mira, cuando me toca dar capacitaciones, yo observo un enfoque que no solamente ocurre en nuestro país, y es que las empresas esperan que el individuo su empleado reciba una capacitación y que a partir de ahí, sin modificar absolutamente nada de las dinámicas laborales, el individuo cuando llegue a su casa haga la relajación, haga el ejercicio, haga la higiene del sueño, aprenda a regular sus emociones, todo cae encima del individuo. Sin embargo, cuando tú le planteas que hay que establecer políticas a lo interno de la institución que promuevan el autocuidado, las empresas no están por las labores. Entonces, esa sobrecarga que hay hacia el individuo es todavía mayor. Y el otro día, nosotros que a veces hablamos tú hablabas de los millennials, yo suelo hablar de los centennials, de la famosa generación Z. En un conversatorio que yo he tenido recientemente con estudiantes míos, me decían lo siguiente: muchachos de 20 años, cuando yo me paro, que no estoy haciendo nada, me siento terriblemente culpable, inmediatamente me pongo en acción por esa idea de que la hiperactividad te hace ganarle tiempo a la vida. Es como si fuera un exorcismo para salir de la idea de la decadencia, de la muerte y de todas estas cosas, como si te conectara con la vida eterna, y eso forma parte de una promoción que la vemos en los anuncios, que la vemos en las redes sociales y que la vemos por todas partes. Por eso ves que nos estamos dirigiendo a los mismos promotores del sistema que se cuestionen si la fórmula realmente está dando resultados o si lo que estamos provocando es justo lo contrario. Que paguemos, por otro lado, con impuestos para la salud, para subvencionar las consecuencias, esto que se hace en honor a la productividad y al éxito. Me decía que hay un elemento que eso me recuerda mencionar este aspecto, que desde las empresas y aquellos que contratan, ¿no? La valoración muchas veces es, esa persona es muy comprometida, porque aunque no le corresponde algo, siempre dice que sí, a hacer ese trabajo adicional. Se va a las 7, 10 de la noche. Entonces, cuando partimos de valorar a una persona por trabajar 12 horas al día, porque realiza un trabajo adicional, siempre porque es positivo, no estamos pensando justamente esas otras consecuencias a largo plazo, como bien decía, de la salud, del impacto en la misma entidad, en su entorno, lo que implicaría, ¿no?
Y cuando vemos esa valoración, nos cuestionamos justamente de que ser positivo es algo que podemos valorarlo adecuadamente, pero al mismo tiempo es que entonces ¿perdón? Puede ser tóxico. Correcto, porque entonces no estamos viendo, es la negación a todo lo demás. Entonces esa positividad o esa demasiado positividad, digamos, a decir que sí a esto y a lo siguiente y al otro, puede ser un camino muy peligroso. Por eso mismo, de que no solamente lo laboral, sino a todas las actividades que pueden surgir, porque hasta hablar de la influencia de las redes sociales, que se comenta como las generaciones anteriores, como no tenían las redes sociales, decían, bueno, no pierden tiempo en las redes sociales, ahí hay que ver cuáles. Y por eso muchas veces se invita a esa gran flujo de información que es positivo, pero al mismo tiempo puede ser abrumador. Hablábamos de la pandemia. Si hay mucha información, puede eso crear también ansiedad. ¿Hasta qué punto? O sea, de ver cómo se acompañan a las personas porque no solo hablar de agotamiento laboral, por eso mencionaba, esos países que mencioné, esos países nórdicos, también han implementado políticas respecto al transporte, claro. Porque también es, como yo comentaba, bueno, este mismo fin de semana compartía con unos amigos, me decían, bueno, es que de verdad estar en Santo Domingo ya es súper difícil, es agotador. Entonces no estamos hablando solamente de lo laboral, es que también hay agotamiento, es justamente una cultura del agotamiento, hay agotamiento en otros ámbitos y vale la pena reflexionar sobre eso, y me encantó que pudiéramos tener esta conversación para iniciar a conversar sobre esto y poner este tema en la República Dominicana, que se converse sobre eso y que se piense en políticas respecto a eso, Mari. Jessica realizó su sueño ecoturístico con la ayuda de Expo Fomenta Pymes Banreservas. Para ella trabajan Andresito y Julia, junto a otros habitantes de la zona. Los clientes de Jessica desean tanto aprender a surfear que Raquel llevó la escuelita que soñó a ser una hermosa realidad. Le pueden preguntar al piloto Luis Manuel, a quien le asignaron una nueva ruta de vuelo, o a Pilo, que ya sabe por dónde se le entra el agua al coco. Y Carmina hasta organiza una feria con los artesanos de la zona, en el parador que puso Virgilio. Luis Manuel, Pilo, Virgilio, Carmina, Raquel, Andrés, Julia y muchos otros se alegran porque Jessica acudió a Banreservas. Detrás de uno que avanza, hay muchos más echando hacia adelante. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Oye, que nadie elija por ti. Lo que te pone, lo que te quita, lo que tú oyes, lo que tú cantas, lo que tú subes, lo que tú bajas, lo que bailas, lo que te mueve, lo que tú bebes, lo que te come, lo que llora, lo que tú miras, lo que tú admiras, lo que tú sueñas, cómo te ríes, cómo te peinas o te desgreñas. Que nadie elija por ti. Lo que tú amas, lo que tú honras, lo que tú dices, tu destino, tu camino. Este 19 de mayo, que nadie elija por ti. Elige votar. Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo. Para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana. Trabajando por una estabilidad que se siente. Tenemos un propósito que marcará un antes y un después en la República Dominicana. Despachar la mercancía en 24 horas. Estamos equipándonos con los últimos avances tecnológicos. Es un gran reto, pero si unimos nuestras voluntades, podremos lograrlo. Esta iniciativa nos encaminará a ser el hub logístico de la región,
Despacho en 24 horas. Juntos a tiempo. Dirección General de Aduanas. Trabajamos por el desarrollo integral de nuestros hogares. Nos esforzamos por llevar salud y educación verificando que las embarazadas y niños menores de 5 años del programa reciban sus chequeos médicos regulares, asegurando la asistencia escolar mínima del 80% para nuestros jóvenes. En Supérate, creamos un futuro para tu familia. Y pensando en diversos grupos, tanto de diferentes edades como sociales, se me ocurre provocarlas y decirles, pues entonces no hay eso que se llama en dominicano el barajeo, somos todos trabajadores hasta un punto máximo, y las quejas de las empresas y sobre todo de la empresa pública del gobierno es falsa, porque lo que dicen es, imagínate, las obligaciones públicas comienzan a las 9 de la mañana, pero hay que esperar que se hagan el desayuno, que comenten y la fila está ahí y no hay atención. Y en segundo lugar, esto no es un camino a las adicciones para quedar bien. Y si yo estoy agotada, ¿qué voy a hacer el fin de semana? Tomarme un trago o asumir el consumo de otra sustancia para volver el lunes con el mismo ritmo. ¿Qué nos dicen? Sí, puede ser un camino a adicciones que no necesariamente son psicotrópicos, sino la adicción al gimnasio, la adicción a los métodos estéticos, a la llamada midorexia, ¿no? La vigorexia, en fin. Es un camino en el que el individuo va a buscar jumpearse como sea para poder continuar siendo válido para el sistema, ¿no? Y esa idea de que tú eres el único responsable y que tú tienes que buscar la manera de reciclarse como sea, es una de esas grandes trampas. Y es muy difícil salir de esa trampa, porque yo me he visto entrampado más de una vez, ¿no? Atendiendo a gente que tiene problemas de salud mental, al final uno acaba comprometiendo su propia salud mental. Y una de las cosas que los psicólogos estamos promoviendo desde la misma universidad es lo importante y urgente que es promover espacios de autocuidado, que cuando se hace dentro de las propias empresas, el impacto a veces es un día al mes que tú te vas con tu personal, o un fin de semana que te vas a un resort y la empresa invierte en ese espacio de interacción entre la gente, y los resultados que se consiguen con esa pequeña pausa son tremendos. Porque hay un mito, Carmen, con respecto a que el dominicano es haragán. Yo creo que si eso existió alguna vez, si esa pachorra ibérica, como yo le suelo llamar, primó en la República Dominicana, ciertamente hace mucho que no. Tú lo puedes ver en pueblos pequeños, en la vida rural, donde el ritmo es otra cosa, pero todo el que vive en la ciudad está abocado a un ritmo frenético que se empeora, como decía Liliana, porque esta es una modernidad llena de huecos. Y nosotros andamos con el triciclo con coco en los tapones, y también andamos con los requerimientos de esta sociedad moderna que nos pide que nos parezcamos cada vez más a un robot. Qué bueno que menciones eso. Yo creo que eso es culpa de Cartas Evelina, del doctor Moscoso Puello, y lo repetimos. Sin embargo, nosotros que tenemos que comenzar a trabajar desde temprano, vemos las calles llenas de personas rumbo a su trabajo o empujando el triciclo, pero nos gusta como decir lo otro mejor que eso. Y le puedo decir, trabajando en el sector de microfinanza, había muchas mujeres que despiertan 4 de la mañana para preparar todo lo que tienen que hacer y abrir su negocio temprano en la mañana y poder entonces luego atender a su familia cuando regresen sus hijos, cuando regresen de la escuela. Se percibe, cuando Liliana menciona esa mujer que madruga y sigue un ritmo, y después duerme y vuelve el ritmo, el asunto es si se percibe esa situación o se siente uno muy orgulloso. Y en segundo lugar, esto se compensaría
con la reducción de la semana laboral, que fue de uno de esos proyectos que se quedan en las esquinas y también en la gran estafa institucional, porque recuerdo aquel engaño del servicio doméstico que se quedó en una decisión del Tribunal Constitucional, que evidentemente el Ministerio sabía que iba a ser así. ¿Qué nos dicen? Sí, mucha demagogia, ¿no? En el medio. Mira, el individuo se siente muy orgulloso de decir que está agotado. Y eso es parte del juego perverso de nuestra época. Sin embargo, cuando tú ves los porcentajes de enfermedad mental, que se hablaba de que el 22% de la población dominicana está presentando problemas mentales, entonces tú te das cuenta de esas paradojas, ¿no? Y precisamente son las mujeres las que más, o las que van más al psicólogo. Y es verdad, las que más toman antidepresivos, las que más toman medidas, porque la sobrecarga evidentemente es muchísimo mayor. Y cuando es la mujer, el miembro del hogar que colapsa el sistema entero en un sistema patriarcal en el que estamos, ¿no? Entonces, decir solo al individuo es insuficiente. Planteárselo a los sectores productivos del país, que al final su negocio no va a ir tan bien por apadrinar la cultura del agotamiento, yo creo que quizás abre una puerta, porque si no hay una respuesta de los sectores productivos, entonces el individuo tiene muy poco margen en nuestra sociedad para zafarse. Déjeme decirle que en las entidades casi siempre se dice, cuando una persona vuelve de vacaciones, diga, viniste con muchísimas energías, viniste muy activo, viniste descansado. Para exprimirla como una china. Entonces, realmente, eso no debe de invitar a reflexionar justamente de que no es... Los días de retiro y los días de integración son importantes porque le permite recordar el por qué están en la entidad, cuáles son los objetivos que tienen en común, pero eso debe ser algo constante del día a día, de que haya una cooperación, ese factor de cooperación, ese factor C de comunicación, cooperación, hacia dónde vamos, trabajemos juntos para que no se quede todo en una sola persona, que sea la positiva, que siempre acepta el trabajo de los demás. Entonces, esa cultura de agotamiento tiene esas consecuencias económicas e incluso financieras en el bolsillo de muchas personas, y más en un país donde no está la salud garantizada. O sea, si en otros países desarrollados, donde hay un sistema de seguridad social, donde tú tienes todos los servicios cubiertos, como aquí se ha planteado incluso que la salud mental esté dentro del catálogo de todas las aseguradoras y que se pueda eso considerar, si eso ni siquiera está, aquellas personas que necesitan incluso una atención no pueden hacerlo, y ahí tocamos el tema incluso de la desigualdad. Aquellos que no tengan recursos, pero necesitan justamente esa atención por ese agotamiento crónico que puedan tener, entonces no van a poder hacerlo. Así que es algo que tiene una mirada, déjame decirle algo para concluir esto, no todo es negativo, porque también cuando nos ponemos en el lado físico y pensamos en que, bueno, corrimos un maratón, lo logré, terminé agotado, pero eso es algo que te permite a ti mejorar tu condición física, es algo temporal, no es algo crónico, es algo que tú estás administrando adecuadamente. Dependiendo de sus comentarios, ustedes tendrán una segunda entrega de este tema tan importante y disruptivo. Recuerden suscribirse a nuestro canal de YouTube. Muchísimas gracias. Jessica realizó su sueño ecoturístico con la ayuda de Expo Fomenta Pymes Banreservas. Para ella trabajan Andresito y Julia, junto a otros habitantes de la zona. Los clientes de Jessica desean tanto aprender a surfear que Raquel llevó la escuelita que soñó a ser una hermosa realidad. Le pueden preguntar al piloto Luis Manuel, a quien le asignaron una nueva ruta de vuelo, o a Pilo, que ya sabe por dónde se le entra el agua al coco. Y Carmina hasta organiza una feria con los artesanos de la zona, en el parador que puso Virgilio. Luis Manuel, Pilo, Virgilio, Carmina, Raquel, Andrés, Julia y muchos otros se alegran porque Jessica acudió a Banreservas. Detrás de uno que avanza, hay muchos más echando hacia adelante.
Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Oye, que nadie elija por ti. Lo que te pone, lo que te quita, lo que tú oyes, lo que tú cantas, lo que tú subes, lo que tú bajas, lo que bailas, lo que te mueve, lo que tú bebes, lo que te come, lo que llora, lo que tú miras, lo que tú admiras, lo que tú sueñas, cómo te ríes, cómo te peinas o te desgreñas. Que nadie elija por ti. Lo que tú amas, lo que tú honras, lo que tú dices, tu destino, tu camino. Este 19 de mayo, que nadie elija por ti. Elige votar. Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo. Para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana. Trabajando por una estabilidad que se siente. Tenemos un propósito que marcará un antes y un después en la República Dominicana. Despachar la mercancía en 24 horas. Estamos equipándonos con los últimos avances tecnológicos. Es un gran reto, pero si unimos nuestras voluntades, podremos lograrlo. Esta iniciativa nos encaminará a ser el hub logístico de la región. Despacho en 24 horas. Juntos a tiempo. Dirección General de Aduanas. Trabajamos por el desarrollo integral de nuestros hogares. Nos esforzamos por llevar salud y educación verificando que las embarazadas y niños menores de 5 años del programa reciban sus chequeos médicos regulares, asegurando la asistencia escolar mínima del 80% para nuestros jóvenes. En Supérate, creamos un futuro para tu familia. Amigos de Ready para Exportar, la logística es vital para el comercio internacional de bienes, bueno, de bienes y a veces también de servicios. Y hoy tenemos una voz muy autorizada para hablarnos de esos. Carlos Guillermo Raquel, bueno, pues ha estado muchos años en esos temas, estuvo en el Puerto Caucedo, viceministro de Industria y Comercio para Zona Franca, y ahora tiene un emprendimiento. Es muy interesante cuando los expertos de un área encuentran, ¿verdad?, espacios donde el país necesita soluciones y vienen a aportarla. Y precisamente eso es lo que Carlos Guillermo viene a hacer y hablarnos de su empresa Fly. Cuéntanos cómo surge Fly y cuáles son esos servicios que viene a ofrecerle a las empresas tanto para el mercado local como para exportación. Bueno, en primer lugar, Tayana, muchísimas gracias por la invitación. La verdad es que me parece un espacio muy apropiado y bueno, gracias por la oportunidad de hablarlo a quienes te escuchen y a quienes te ven. Mira, yo, gracias a la experiencia que he tenido de trabajar con este sector, siempre vi y siempre vimos junto a mis socios oportunidades, específicamente en el sector de transporte. Es una parte esencial de toda la cadena logística. Los que te escuchan, tú misma sabes, que la logística no es solamente una cosa, es un conjunto de cosas funcionando a lo mismo. Cuando hablamos de hub logístico, cuando hablamos de exportar, cuando hablamos de importar, cuando hablamos de todas las oportunidades, cómo ese sector ha ido creciendo, hay algo que es el común denominador de toda esa parte, que es la parte del sector de transporte. Es un sector que está muy atomizado, en primer lugar. Son muchos los segmentos. El transporte de carga va desde contenedores hasta camiones abiertos, hasta camiones rígidos más pequeños, hasta
motores hasta van, etcétera. Y engloba todo lo que es desde puerto hasta colmados, hasta tiendas, hasta un sinnúmero de cosas. Los problemas que enfrenta ese sector son estructurales. Uno, es un sector ampliamente informal. Dos, hay muy poca información que se genera de él. Y tres, son pocas las opciones que hay en este sentido. Así que cuando vimos esa oportunidad, vimos un gran problema. Y como, ¿verdad? Buen emprendedor, tanto yo como mis socios, entendimos que buscar solucionar ese problema significaba una gran oportunidad por igual. Y ahí es que viene la incepción de lo que es nuestra plataforma, donde la forma fácil de explicarle es cómo funciona como si fuera un Uber de carga, pero la verdad es que es una plataforma que sistematiza todo el proceso de transporte, tanto desde que se genera el pedido, o sea, la solicitud, hasta que se ejecuta y hasta la liquidación del mismo, que es tanto el pago hacia el transportista como el cobro hacia la empresa. Uno de esos vacíos que viene a llenar un servicio como este es el tema de la inmediatez de el que compra online, por ejemplo, ya quiere recibir sus cosas rápido. Así como usando el mismo símil que tú haces, un pedido ya o un Uber ya, extendió el delivery del colmado y lo llevó a todas partes, ya todo el mundo lo quiere ya. Y todavía mucha gente está online, pero a la vez con soluciones análogas para todos los demás. Entonces tú tienes que esperar que te lo manden en una guagua o un camión que tú no sabes cuándo va a llegar, cómo va a llegar, etcétera. Entonces, no es solamente una solución de transporte, sino que la tecnología va de la mano con la empresa. Cuéntanos un poco cómo funciona eso. Sí, mira, uno de los problemas estructurales que tiene este sector es la parte de la falta de digitalización, ¿no? Y hay una gran brecha en la parte de digitalización. Como tú ves en los diferentes transportistas, ¿no? Hay algunos que sí, tal vez tienen un buen celular, tienen un buen plan, pero hay otros que no es la situación. Y esos retos, ¿no? Son los que hacen que muchas veces la tecnología no viene a solucionar absolutamente todo, ¿no? De los problemas que tienen. Entonces, ¿cuál es la filosofía nuestra y sobre qué nos apalancamos? En el hecho de que la logística es un ecosistema y por ende, en cualquier ecosistema, para que funcione bien, sus diferentes partes, sus diferentes componentes, deben de alguna forma u otra interactuar. Entonces, por eso la plataforma de nosotros es una plataforma abierta, es lo primero, donde nosotros creemos firmemente que hay más transporte que carga. Y eso lo vemos en el día de hoy en diferentes estudios que se han hecho. Recuerdo uno muy bien del BID, donde se habla que más del 90% de todos los transportes de carga que se hacen regresan vacíos. Y es fácil pensar de que se puede desarrollar algo, ¿no? Que aproveche esos viajes vacíos. Pero ¿cómo tú tienes una imagen, ¿verdad? Grande de todos los transportes que vienen vacíos cuando son diferentes empresas que están haciendo eso? Y hoy día yo estoy tal vez viajando hacia el este, pero el día de mañana y por la próxima semana no voy a viajar hacia el este. Entonces no puedo solamente depender de una parte de ese ecosistema. Entonces, así efectivamente, como tú bien lo mencionas, nosotros, uno, buscamos satisfacer lo que es la necesidad que hay en el consumidor moderno de mayor rapidez en las entregas, donde las empresas pueden compartir con nosotros no solamente las necesidades de transporte que tienen, sino también de los diferentes pedidos que se están haciendo. Y nuestro sistema, a partir de la tecnología que hemos desarrollado, puede entonces tomar no solamente de esta empresa, sino de las otras empresas que están en ese mismo sector, las necesidades de transporte que haya, y así no debo de esperar 1, 2, 3 días a que esa empresa pueda lograr acumular un sinnúmero de paquetes, sino que ya por vía de esa consolidación con diferentes entregas, esa entrega se puede efectuar de forma mucho más rápida, así se satisface esa necesidad del consumidor. Pero ya yéndonos al punto que en estos días conversábamos, ¿no? De las oportunidades que hay para los pequeños exportadores. Muchas veces, y se sabe, ¿no? Hay gran oportunidad en el Caribe de poder recibir productos de esas empresas pequeñas y medianas de República Dominicana. Pero el gran reto que tienen esas empresas, ya sea de Santiago, de San Francisco, de Moca, de poder llegar su producto, es que el transporte es muy costoso. Es muy costoso hacerle llegar una paleta de tus productos de San Francisco de Macorís, por poner un ejemplo, al puerto de Jaina,
o al puerto de Pibor Caucedo. Entonces, por vía de estas diferentes integraciones que nosotros tenemos, yo le puedo compartir algunas de las rutas disponibles por el área en cualquier momento, en cualquier día, de diferentes transportistas, de diferentes clientes. Y en ese viaje de regreso es posible que a esa MIPYME le pueda salir mucho más costo efectivo el poder enviar esa mercancía, ¿no?, que tiene allá. Obviamente, esto es un ecosistema. A medida de que pase el tiempo, a medida de que haya más volumen, más carga, esa disponibilidad va a ser aún mayor. Ahora mismo apenas estamos dando estos primeros pasos, ¿no?, para no tener un producto que se adelante al mercado, sino tener un producto que poco a poco puede ir adaptándose a lo que son las necesidades. Sí, yo creo que lo que tú dices es muy importante porque vemos cada vez, y qué bueno, recientemente estuve en la Semana Dominicana en Jamaica, por ejemplo, y había muchas empresas del interior. Algunas iban por primera vez a explorar el mercado del Caribe, o sea que es positivo que ya no solamente Santo Domingo o Santiago, sino que en otras partes del país la gente se esté dando cuenta de que hay esas oportunidades y que tiene que aprovecharlas. Pero si no va de la mano, como dice, siempre se dice que es primero. No hay exportación porque no hay carga, pero no hay carga porque no hay exportación. Entonces, a medida que vamos teniendo soluciones como esta, tal vez esas mismas empresas se animan a tener su empresa para entrega B2B online y entonces pues ya la parte de la logística funciona más. Si yo soy una empresa, tanto si tengo de transporte como si soy un exportador o vendo a nivel nacional, ¿cómo tengo que hacer? ¿Tengo que inscribirme en la plataforma? ¿Cómo lo hago? Y nos puede escribir a info@flaifly.com.do y comentarnos un poquito sobre sus necesidades, y un representante se pondría en contacto con ellos para levantar la información necesaria. Aquí es muy importante conocer el tipo de producto, el peso del producto, y mayores detalles, ¿no? Porque no es lo mismo yo mandar una paleta de insecticidas, de productos de fumigación, a yo mandar una paleta de chocolate, de cacao, de arroz. Hay productos que no se pueden mezclar, igual hay otros productos que requieren de una cadena de frío. En fin, eso es parte de lo bonito y lo complejo de la logística, ¿no? Que no hay dos productos, no hay dos formatos que se parezcan, pero sí hay formas de cómo consolidarlo, ¿no? Y de cómo apalancarse sobre activos existentes. A mí me encanta un dato que siempre lo he dado, de que la logística es el fabricar un producto es alrededor de, costo de fabricarlo, alrededor del 6% del costo total. La logística ronda entre un 30 y un 35%. Entonces, definitivamente que aunque tu producto a nivel de fabricarlo sea costo efectivo, ¿no?, para tú explorar nuevos mercados, el tema de la logística es esencial. Entonces ahí es que nosotros, esa es la parte que nosotros atacamos, pero sí necesitaríamos conocer un poquito más del producto, ¿no? Y un acercamiento con la persona interesada para poder desarrollarle ya un sistema de distribución que sí le pueda funcionar. Tú mencionaste el tema de la cadena de frío. ¿Es posible entonces también transportar productos frescos, frutas vegetales frescos y otro tipo de productos así? Sí, claro que sí. Pero vuelvo y te digo, esos son ya, por eso es la importancia de conocer detalles, ¿no? No todos los productos se pueden mezclar. Hay productos que requieren de alguna forma u otra una fumigación previo a poder colocarse en un contenedor específico. Si yo iba llevando un producto hacia esa zona, que es un producto, como te digo, que no puede cruzarse con otro, no es posible yo utilizar ese mismo camión para entonces llevar esa mercancía, a menos que no sea limpiado, a menos que no sea fumigado, ¿no? También existen diferentes temperaturas. Si yo estoy manejando un vehículo que tiene una temperatura máxima de 5 grados, de menos 5 grados, y hay un producto que requiere menos 10 grados, pues entonces hay ciertas limitantes ahí. Por eso siempre es importante, ¿no?, conocer los detalles y entonces ver del pool disponible cuál es la frecuencia, cuál es el formato que más conviene. Muchas veces nos ha sucedido que la empresa ha tenido que ajustar de alguna forma u otra, en el sentido de que tal vez prefiero enviar los lunes, pero resulta que la opción más competitiva es si yo espero el miércoles. Entonces yo, haciendo un pequeño ajuste hacia atrás, puedo lograr acceder a ese precio mucho más competitivo el miércoles. Entonces, ese es el tipo de información, ese es el tipo de conversación que nosotros de un inicio entablamos para conocer los detalles y poder darle
una oferta competitiva a ese cliente que tiene esa necesidad de distribución. Bueno, esa asesoría es muy importante porque de nuevo las pymes, sobre todo las que no han tenido experiencia exportando, cometen muchos errores, creen que puede usar una caja de cerveza Presidente y meter todo en esa caja y mandarlo y que con eso es suficiente. Y a veces pues perdemos, simplemente por desconocimiento, a veces se pierde la carga simplemente por no saber cómo el embalaje correcto y cómo mezclar la misma. Eso es así, Tayane, y por eso es importante, y nosotros lo hemos entendido desde el inicio, que la venta de nuestro producto no es una venta regular, es una venta consultiva. ¿Por qué? Porque muchas veces los clientes quieren una solución que no es la que más le conviene. Y es nuestro trabajo, es nuestra responsabilidad, el hacerle una recomendación, previo a simplemente tener que ejecutarle una tarea porque el cliente así lo pidió. Nosotros entendemos que el cliente, ¿verdad?, merece siempre lo que es la parte de que por nuestra experiencia se la demos, aunque evidentemente la decisión siempre va a recaer finalmente sobre ellos, ¿no? Pero le damos el escenario completo. ¿Y esto es para transporte local? ¿O ustedes tienen enlaces también con navieras o líneas aéreas para conectar el envío internacional? No, de la solución per se es la parte de transportación. Ahora, nosotros sí tenemos diferentes casos con diferentes navieras, siempre tenemos los contactos adecuados, ¿no?, que le permita a ese cliente tener la solución completa. Pero en el caso de nosotros, de lo que nosotros nos encargamos y ejecutamos, es de todo lo que tiene que ver con la planificación, ¿verdad?, la ejecución y ya todo lo concerniente a la parte de distribución terrestre en República Dominicana de la mercancía, y ponemos a disposición la red que tenemos, ¿no?, de ya sea freight forwarders, agentes aduanales, líneas navieras, entre un sinnúmero más de asociados que conocemos y que ponemos a disposición. Bueno, se nos acaba el tiempo, pero muchísimas gracias. Ya saben, las empresas, las pequeñas, las medianas, empresas que quieran vender en todo el territorio nacional, pero también para exportación, sobre todo para exportaciones a mercados más pequeños que los nuestros, donde necesitamos consolidar nuestra carga, pues tenemos a Fly. Vamos a poner aquí el email que dijiste, de manera que puedan acercarse a ustedes, porque esa es una parte esencial. Sin eso no hay buenas ventas ni buena exportación. No, y es parte esencial de lo que es la experiencia del consumidor, que es una parte que nosotros resaltamos mucho. Ya el consumidor no solamente evalúa la calidad del producto, sino que la entrega sea confiable, sea trazable, sea rápido dentro de un marco, porque si yo sé que yo estoy esperando y me dijeron que va a tomar 3 días, no tengo problema en esperar 3 días. El problema es cuando usted dice, yo te entrego de una vez y tú estás por 1 semana, 2 semanas esperando y no sabes dónde está tu mercancía. Así que, Dayana, te agradezco muchísimo el espacio, la oportunidad. Entiendo que es un tema súper importante, y mi último mensaje hacia las empresas es que se acerquen, ¿verdad?, a cualquier interesado. Nosotros contentos de ayudarlo, porque sabemos que hay opciones, ¿no? Y que lo que le permitimos nosotros con nuestra plataforma es que las empresas, esas MIPYMES, cualquier tipo de empresa, se concentren en lo que verdaderamente le importa y le genera ingresos, que para los problemas de distribución, para eso estamos nosotros. Bueno, muchísimas gracias, Carlos Guillermo Faquer, y a ustedes muchísimas gracias por su sintonía. Los esperamos la próxima semana en Ready para Exportar y en Metrópolis.